¿Qué tal? Buen día. Pues esperamos que esta siga siendo una semana interesante. Bueno, como ustedes ven, comenzamos este lunes inmediatamente después de nuestra inauguración el domingo pasado, con una serie de actividades científico-académicas en nuestra jornada en Alas del Conocimiento. Este viernes estamos también muy contentos porque creo que esta semana ha sido muy productiva desde este punto de vista de en Alas del Conocimiento. Tenemos el día de hoy, viernes 22 de enero, la presencia de un joven talentoso, y es joven realmente, Miguel Ángel Guevara. Y Miguel Ángel Guevara este día nos viene a presentar una charla, plática, conferencia, webinar, como ahora les gusta decir, que se llama Especies en riesgo y en peligro de extinción, aves marinas. Antes de darle, obviamente, el uso de la palabra a Miguel Ángel, me voy a permitir pues explicarles quién es Miguel Ángel y por qué está el día de hoy con nosotros. Miguel Ángel Guevara Medina ha colaborado durante los últimos 20 años en proyectos locales, regionales e internacionales para la conservación de especies y ecosistemas marino-costeros en el noroeste de México, principalmente en su estado natal, que es Sinaloa. Es egresado del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, como ecólogo marino. Ha trabajado en distintas organizaciones no gubernamentales como coordinador de monitoreo y consultor externo. Ingresa al área de protección de flora y fauna, Islas del Golfo de California en 2011, bajo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y en 2012 se integra como guardaparque de la ANP, es decir, Área Natural Protegida, de este mismo contexto. Ha operado diversos programas de subsidios de la CONAMP, principalmente aquellos que están relacionados con monitoreo de especies, especies en riesgo y vigilancia comunitaria. Sus principales actividades son el monitoreo biológico de la ANP, la capacitación y el trabajo con personas de distintas comunidades asentadas a lo largo de los más de 600 kilómetros de litoral costero en temas de monitoreo biológico y vigilancia comunitaria, la regulación de la prestación de servicios turísticos, opiniones técnicas de vida silvestre, así como el supervisar y trabajar de la mano con distintos investigadores, universidades y organizaciones de la sociedad civil, para generar información valiosa que sirva para optimizar el manejo del área natural protegida. Ha participado en cursos internacionales como el impartido por el Centro para el Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado y actualmente forma parte del grupo de trabajo binacional del pelícano pardo, integrado por organizaciones de la sociedad civil y dependencias gubernamentales de México y Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pues no, nada, darle la bienvenida a Miguel Ángel, agradecerle su presencia y estoy segura que este será un tema súper interesante para todos ustedes. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosaura. Pues muy contento de poder participar en este evento tan importante que ocurre cada año en San Blas. Ahora con este tema de la pandemia, pues hay que innovar y para no dejar esto que es muy importante de que cada año se siga realizando. Y bueno, en mi plática les voy a dar a grandes rasgos cuáles son las problemáticas que tienen las aves marinas, perdón, y vamos a ver gran parte de la problemática que tienen y que trabajando indistintamente dentro de la CONAM o fuera de la CONAM, cómo podemos ayudar, cómo podemos entender qué es lo que debemos de hacer para poder proteger a estas aves que son maravillosas y que en muchas ocasiones son un poco difíciles de ver y observar. Muchas gracias por la invitación y empezamos entonces con la plática. En el grupo de aves marinas se agrupan organismos de familias muy diversas que comparten el mismo territorio. Por ejemplo, en este caso, el mar y la zona costera continental. Las aves marinas pasan la mayor parte de su vida en el medio marino. A menudo, más del 90% de este tiempo lo van a pasar en el mar. Sin embargo, están muy ligadas a tierra firme,
principalmente a islas, ya que ahí se reúnen para reproducirse generalmente en colonias que pueden albergar varios miles de parejas. Las aves marinas poseen adaptaciones especiales para su supervivencia en el medio marino, tales como su dieta, basada principalmente en especies acuáticas, como peces, invertebrados, plancton. Sus cuerpos están adaptados al buceo, tienen plumas hidrófobas, tienen capacidad de apnea, tienen fisionomía apta para la natación, entre otros. Las aves marinas son consideradas el grupo de aves más amenazado en la actualidad. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas en inglés UICN, 97 especies de las 346 se encuentran amenazadas. Esto equivale al 28% total de ellas, y otro 10% de las especies están catalogadas como casi amenazadas. La problemática que presentan y que son un reto para la conservación son la pesca incidental, la contaminación, la construcción de infraestructura en los mares y otras amenazas que serán vistas durante esta presentación. Pero primero debemos de identificar a qué grupo de aves les vamos a llamar aves marinas y cuáles no lo son, y que por lo general muchas veces existe una confusión. Existen especies de aves que pasan una gran cantidad de tiempo en la zona costera de nuestro país. Las vemos de distintos tamaños y formas, por lo general de colores blancos, grises o café, con picos muy pequeños o extremadamente largos, con picos rectos, picos curvos, etc. Este grupo de especies de aves se encuentra en el orden de los caradriformes y son llamadas aves playeras. Estas aves se alimentan de una gran variedad de organismos que van desde gusanos, nemátodos, ostras, caracoles, larvas de distintos insectos e incluso de insectos adultos. Rara vez lo hacen de peces. El tipo de alimentación y su estrategia de alimentación dan como resultado esa gran variedad de tamaños de las especies y de sus picos. Y aunque también tienen sus propias estrategias para eliminar la sal como las aves marinas, no pertenecen al grupo de ellas. Un punto importante que hay que destacar es que en este orden de los caradiformes sí se encuentran algunas especies que son consideradas aves marinas, pero se encuentran en una familia que se llama familia Laridae, que es donde se encuentran las gaviotas. Tenemos otros grupos de aves compuestos principalmente de los órdenes anseriformes y siconiformes que pasan algún tiempo de su vida ligados a medios marinos, costeros, acuáticos y pantanosos en general. Sus estrategias de alimentación van desde la filtración de microorganismos, como lo hacen normalmente los patos o comúnmente, hasta la alimentación de peces pequeños y algunos insectos. Este grupo de aves es denominado aves acuáticas y una de sus características son los tipos distintos de patas para moverse en este medio. En este grupo hay por lo general tres tipos de patas distintas: las palmeadas, como la de los patos, las lobuladas, como las galleretas, y los zambullidores y los dedos largos, como en el caso de las jacanas y garzas. Las aves marinas, como se dijo al principio, tienen distintas estrategias para sobrevivir en el medio. Son por lo general de vida larga. Esto significa que algunos individuos pueden vivir más de 20 años y que su edad reproductiva, a diferencia de otras especies de aves, lo alcanzan después de algunos años. En este grupo hay presentes familias del orden Procelariforme, como albatros, paíños, petreles, pardelas, caradriformes, que ya se mencionó ahorita, con familias como Laridae, Alcide, y otros órdenes como pelicaniformes, suliformes, entre otros. Además, hay dos tipos distintos de aves marinas, las que les podemos llamar aves marinas pelágicas, que se alimentan exclusivamente en el mar y que rara vez son vistas forrajeando en la zona costera. Sus colonias de anidación están por lo regular en islas muy remotas y alejadas de la costa o en cantiles de muy difícil acceso, lo que las hace las especies más difíciles de ver y más difíciles de estudiar. Se alimentan de una gran variedad de organismos, como lo son peces, calamares, otros invertebrados, plancton, entre otros. Y tenemos las que son conocidas como aves marinas costeras. Estas son más fáciles de observar desde la costa y en algunas bahías. Por lo general utilizan islas que no son de muy fácil acceso
y sin depredadores para establecer sus colonias de reproducción. Y su tipo de alimentación va desde los peces, algunos invertebrados, y presentan estrategias como el cleptoparasitismo, que es básicamente como se alimentan las fragatas, que es robar el alimento de otras aves marinas que van de regreso a sus colonias reproductivas. Y también suele haber especies muy oportunistas, como las gaviotas, que pueden depredar también huevos y crías de otras especies cuando se están reproduciendo. En muchas ANP, este grupo de aves representa un objeto de conservación. ¿Pero qué es un objeto de conservación? Los objetos de conservación son sistemas naturales, comunidades, ríos, especies de flora y especies de fauna, y otros cuya importancia radica en que se usan como criterio para la toma de decisiones en torno a la conservación, manejo y protección de recursos naturales. Se reconoce como criterio de inclusión en reconocimientos internacionales en el caso del área natural protegida, área de protección de flora y fauna, Islas del Golfo de California, como sitios Ramsar, y distinciones como el de la UNESCO, Hombre y Gaviosfera, que propone una agenda de investigación interdisciplinaria y de fomento de la capacidad central en las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de la reducción y pérdida de la biodiversidad. Bueno, para el noroeste de México se tiene el registro de aproximadamente 40 especies de aves marinas anidantes, entre aves marinas pelágicas y costeras. De este número, 23 están en la norma ecológica 059 Semarnat 2010. Esto significa que más del 50% de las especies de aves marinas tienen algún problema, principalmente relacionado con la disminución de parejas reproductoras y otras problemáticas que veremos más adelante. En el Golfo de California se tiene registrado la presencia de 20 especies anidantes. 12 de ellas están en la NOM antes mencionada. Pero, ¿qué hace la CONAM para atender a estos objetos de conservación? En términos generales, utiliza tres principales acciones, que son monitoreo, restauración de ecosistemas y vigilancia. Bueno, y aquí realicé un ejercicio con 12 programas de manejo para conocer en cuántos de ellos las aves marinas son un objeto de conservación, la cantidad de especies, cuántos están en la NOM 059 Semarnat 2010 bajo algún estatus de protección y cuáles eran llamadas aves marinas. Una vez realizado este ejercicio, se encontró que todos los programas de manejo elegidos tienen como objeto de conservación a las aves marinas. La gran mayoría representa a áreas naturales protegidas que son marinas y o costeras o insulares. Sin embargo, en la gráfica que se muestra, el número no va a coincidir con los números que reportan algunos programas de manejo, y la razón radica en que algunos programas de manejo identifican a aves playeras y o acuáticas como aves marinas. En la gráfica podemos apreciar cómo en todas las áreas naturales protegidas hay una cantidad distinta de aves anidantes y de especies que están en la NOM 059, destacando el área de protección de flora y fauna, Islas del Golfo de California, y la Reserva de la Biosfera, Islas del Pacífico de Baja California. Estas dos áreas naturales abarcan una gran extensión, y aunque coinciden con algunas especies anidantes, la mayoría de ellas son distintas entre estas áreas naturales. Con esto me refiero a que el área de protección de flora y fauna, Islas del Golfo de California, anidan más las aves marinas costeras, y en la Reserva de la Biosfera, Islas del Pacífico, anidan más las aves marinas pelágicas. En el área natural, Islas del Golfo de California, anidan 20 especies. 12 de ellas se encuentran en la NOM 059. Eso representa el 60% de las especies anidantes. Mientras que en la Reserva de la Biosfera, Islas del Pacífico de Baja California, anidan solo 15 especies, pero 11 están bajo algún estatus de protección. Eso quiere decir que de todas las especies anidantes en el ANP, el 73% están bajo protección especial, se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Entonces, pasando de esto, vamos a ver cuál es la problemática que presentan las aves marinas a través del tiempo y
y empezamos con la que sería la explotación de guano, que fue una de las primeras. Entonces, vamos a hablar de varios de ellos y vamos a empezar con este tema. El guano es, ahora sí que el excremento de las aves marinas, el cual es muy rico en fosfato, y después en las colonias, después de mucho tiempo, muchos años, décadas de estar anidando ahí, se van formando grandes concentraciones de este guano. Entonces, a mediados del siglo XIX se descubrió que el guano era un excelente fertilizante y en muchas partes del mundo se inició la explotación de este material, que estaba presente principalmente en islas donde existen colonias de aves marinas que se encuentran por miles, ¿no? Entonces, esto trae dos consecuencias. La primera es la perturbación de dichas colonias, obligando a estas aves a buscar otros sitios para anidar. Y la segunda, que con la creación de campamentos para realizar estas explotaciones, los humanos llevaron consigo algunas mascotas y otras especies no deseadas que también mermaron algunas de las poblaciones de aves. Estos dos eventos dieron como resultado que estos yacimientos de guano se fueran acabando en casi todos lados hasta que ya no fue rentable su explotación. Sin embargo, pues las poblaciones de aves sí se vieron muy mermadas a raíz de esto. Luego viene las especies exóticas. Este es otro problema, es la introducción de especies exóticas. Este problema también es de los más viejos y que persiste hasta la actualidad. Este problema comenzó básicamente desde que se empezaron a realizar las incursiones de navegación para descubrir rutas más rápidas a ciertos destinos. Y algunos navegantes se dieron cuenta que había una manera muy sencilla de comer, por ejemplo, carne fresca. Fue entonces cuando iniciaron a introducir borregos, cabras, cerdos, vacas y todas las especies que se les ocurrieran que pudieran estar a la mano durante sus travesías. Entonces, como ellos tenían que cubrir ciertas rutas y en algunas de esas ciertas rutas había islas, entonces dijeron, pues bueno, aquí los dejamos, ellos tienen que comer y cuando pasemos por aquí simplemente bajamos, cazamos uno y comemos. Pero esto también no nada más lo hicieron con algunos animales, sino que también lo hicieron con algunas frutas o algunas verduras para tener a disposición, más allá de la carne seca o la comida que puedan llevar en sus provisiones, no gastar tanto en el puerto y conseguir todo fresco durante su travesía. Pero esto causó impactos en muchas islas, modificando la estructura vegetal, la erosión del suelo, la competencia con organismos locales. Pero eso no fue todo. También en estos viajes se quedaban algunas mascotas y otros animales no deseados como las ratas, los cuales al quedarse en algunas islas a buscar alimento se daban cuenta que muchas de las aves marinas no volaban y era una comida fácil. Si algunas llegaban a volar, ahí estaban los huevos o los polluelos que servían de alimento. Otro problema es la pérdida de hábitat por especies exóticas. Entonces, este está muy ligado al anterior. Entonces, la pérdida de hábitat es el resultado de algunas especies introducidas. En este caso vemos cómo las vacas están modificando la arena en donde pueden anidar ciertos grupos de aves marinas, causando un impacto no solamente en la anidación de aves marinas, sino de otros organismos e incluso de la vegetación. También tenemos la pérdida de hábitat antropogénica y pues que el hombre ha estado permanentemente cambiando los ecosistemas para transformarlos en cultivos, ciudades, playas para vacacionar o para diversión, como el ejemplo de la fotografía, en donde una planicie sujeta a inundación y descanso de algunas aves playeras se convierte en una pista para algunos vehículos y cuatrimotos. Otra de las problemáticas es la agricultura, ya que a mediados del siglo XX, con el boom de los pesticidas en la agricultura, surgió uno llamado DDT, que es un compuesto organoclorado para combatir insectos plagas. Sin embargo, este compuesto es muy soluble en grasas y disolventes orgánicos y prácticamente insoluble en agua, lo que dio como consecuencia que gran cantidad de especies de aves se vieran afectadas, incluyendo una ave marina, como es el pelícano pardo. Esta sustancia en altas concentraciones estaba afectando el grosor de la cáscara de los huevos, y esto tenía como resultado
de que las especies al empollar rompieran sus propios huevos, diezmando a la población al borde de la extinción. Igual, hay otros ejemplos, aparte del pelícano está el ejemplo del halcón peregrino, que estaba pasando exactamente lo mismo. Otro problema son las pesquerías, ya que al alimentarse principalmente de peces las aves marinas y que esas zonas donde se alimentan se traslapan con las zonas de pesca de algunas especies comerciales, corren el riesgo de quedar atrapadas en las redes o en los palangres. Y si por si esto fuera poco, al momento de las maniobras muchos barcos suelen tirar aceite de motor o de las grúas, lo que se impregna en las plumas de estas aves y pierden su propiedad hidrofoba. Muchas de ellas son incapaces de volar y mueren, ya sea aplastadas junto con los peces o de inanición al no poder volar. Los plásticos. Bueno, en la actualidad los plásticos están en todas partes. El ambiente marino no es la excepción. Incluso muchos nidos de aves marinas están construidos en estos residuos, pero incluso hay algunas especies que empiezan a confundir los microplásticos con pequeños invertebrados, con lo que a su vez se alimentan o alimentan a sus crías. El resultado que muchos polluelos están muriendo por tanto plástico que les dan como alimento, e incluso los adultos también están muriendo por esta simple razón. Otro de los problemas es la contaminación lumínica. Además, muchas especies de aves marinas son de hábitos nocturnos, y con la creciente ola de iluminación de las costas, muelles, plataformas en el mar y cruceros, muchas de estas pierden el rumbo o se confunden. Hay estudios que abordan ese tema y que concluyen que cuando las colonias de anidación de estas especies que son de hábitos nocturnos están cerca de fuentes de iluminación, los polluelos en sus primeros vuelos terminan confundiéndose e impactándose contra muros y otros obstáculos de donde provienen esas fuentes luminosas. Las malas prácticas turísticas. Con la creciente demanda del turismo y el auge que ha tenido el turismo de aventura en nuestro país en la última década, esto también se ha convertido en un problema más para algunas colonias de aves marinas, principalmente las que son de ámbitos más costeros y que sus colonias no están tan alejadas de la costa continental. Muchas veces el guía no sabe de la biología de la especie, se introducen sin ningún cuidado a las colonias, provocando la pérdida de nidos, principalmente por depredación de gaviotas. En la última década también se ha descubierto que muchas especies marinas tienen altas concentraciones de algunos metales pesados derivados de las aguas residuales de la agricultura, que van a parar a las bahías y al mar. Al ser bioacumulables, estos compuestos pasan de un organismo a otro hasta llegar a los depredadores tope, como serían las aves marinas. Estos metales pesados les pueden causar ciertos problemas, como no ser tan eficientes en la época reproductiva, como también lo son la disminución de pollos, el bajo éxito reproductivo, entre otros. Y bueno, la temperatura del mar también juega un papel muy importante en la alimentación y en la reproducción de las aves marinas. Mientras más alejadas aniden de la costa, y si son de hábitos pelágicos, esto se incrementa, pues la productividad del océano depende de ciertos procesos que solo se dan cuando el agua es fría. Muchos estudios han demostrado que existe una relación entre la temperatura del océano y de la fecha de puesta de las aves marinas, su éxito de crianza y su éxito reproductivo. En la imagen podemos ver unas gráficas sobre años distintos, uno con condiciones neutrales, que es 2014, y otro con un año niño moderado, que es 2017. El éxito de eclosión se vio muy afectado, al igual que la masa corporal y la condición corporal de los polluelos. Esto debido a que el año de niño moderado los padres tenían que invertir más tiempo en la búsqueda de alimento, lo que implicó dejar de incubar y dejar al polluelo más tiempo solo, bucear más profundo para encontrar alimento, e incluso tuvieron que modificar en gran medida las presas capturadas para alimentar a los polluelos. A pesar de que muchas especies tienen cierta plasticidad para lograr el éxito de sus polluelos, a medida que las condiciones climáticas cambian y los eventos del niño se vuelven más intensos,
Es seguro que muchas especies se van a ver afectadas, registrando cada vez más la deserción de algunas colonias cuando estas sean demasiado adversas, cuando las condiciones sean demasiado adversas para poder intentar anidar hasta el siguiente año. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo en el área natural protegida Islas del Golfo de California? Pues básicamente estamos haciendo monitoreo permanente por guardaparques, trabajamos en colaboración con universidades y ONGs, y el monitoreo comunitario, ya que este es indispensable, el involucramiento de las comunidades locales para que cambien su manera de pensar y actuar, y que sean ellos los que aprovechen y protejan a su vez su patrimonio natural. Aquí tenemos qué es lo que estamos haciendo nosotros como ANP. Entonces, pues se ha monitoreado desde 2006 hasta principios de 2020 y tenemos 16 especies que anidan. Solo 6 se encuentran en la norma ecológica 059, pero tenemos otras 6 especies que, aunque no están bajo algún estatus de protección, son de mucha importancia para la ANP, ya que suelen ser las congregaciones más grandes o de alta importancia o únicas en el Golfo de California. Las congregaciones más grandes, por ejemplo, de gaviota reudora, que es la colonia reproductiva más grande de todo México, se encuentra en la isla del Rancho, y casi el 80% de su población reproductora anida en esa isla a nivel nacional. También tenemos el rayador americano, que la colonia más grande anida en 2 islas de Bahía Santa María, que son Isla del Rancho e Isla Melendres. Y bueno, tenemos también algunas especies con congregaciones de alta importancia, como lo es el charrán máximo, cuyas islas solamente en Isla Raza e Isla Rancho soportan el 90% de las parejas reproductoras del Golfo de California. Tenemos un ave que sí está en la norma ecológica 059, que es el rabijunco de pico rojo, y que la mitad de la población reproductora de esta especie la podemos encontrar en solo 2 islas de las 900 y cacho que hay en el Golfo de California. Una es la isla Farallón de San Ignacio, que se encuentra frente a las costas de Topolobampo, y la otra es San Pedro Mártir, que se encuentra entre Bahía de Quino, en Sonora, a más o menos 50 kilómetros a mar abierto. Y tenemos otros registros como el charrán Caspia, que es el único registro de anidación fuera de Baja California, y la gaviota occidental, que resulta que tenemos un registro en una sola isla para todo el Golfo de California. Debido a lo anterior, hemos trabajado en conjunto con universidades y ONGs para tener mayor información sobre este objeto de conservación. Mucha de la información mostrada aquí es el resultado de los diversos trabajos realizados en conjunto. Y tenemos, por ejemplo, 7 fichas ecológicas y diagnósticos poblacionales, un protocolo de éxito reproductivo para 6 especies, un protocolo de tamaño poblacional para 6 especies y 2 protocolos para monitoreo de pelícano pardo, uno en época reproductiva y otro post-reproductiva. Este último fue tomado en 2019 como modelo por el Grupo Binacional de Trabajo del Pelícano Pardo, que está integrado por distintas ONGs y dependencias federales de Estados Unidos y México. Al igual que el protocolo del pelícano pardo, el resto de los protocolos aquí mencionados pueden estar disponibles para desarrollarse en cualquier otra ANP o en la costa continental con la finalidad de proteger nuestras aves marinas. En esta diapositiva se ve el ejemplo del protocolo y de las diferentes estrategias para sus conteos, ya sea desde el suelo o con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos como drones. Estos protocolos también dan la recomendación para las alturas seguras para no perturbar a las diferentes colonias. Y en el área de protección de flora y fauna, islas del Golfo de California, lo que nos toca a nosotros, que está frente a Sinaloa, tenemos 502 islas e islotes y más de 600 kilómetros de costa. Entonces el involucramiento de los pescadores y el resto de la población es importante. No podemos conservar el patrimonio natural sin la ayuda de ellos. No podemos seguir haciendo conservación sin la participación de ellos. Los tiempos en los que se veía a algún investigador en algunos lugares recónditos en donde solo pagaba un guía y este no sabía ni de lo que estaban haciendo,
el investigador, si se iba y publicaba sus resultados y estos nunca llegaban a las comunidades, eso debe ser parte del pasado. Nosotros contamos con la participación de más de 150 personas, en su mayoría pescadores y prestadores de servicios, los cuales se capacitan constantemente por el personal del área natural protegida, por especialistas de ONGs y por investigadores de distintas universidades. A la par, son involucrados para dar seguimiento a muchas de las actividades que realizan los investigadores, las ONGs y los guardaparques. De esta manera, muchos han cambiado su visión sobre el medio ambiente que los rodea y vigilan, protegen y conservan lo que ya consideran como parte de su patrimonio natural para ellos, para sus hijos y nietos. El trabajo por parte de los guardaparques, la coordinación con distintas universidades, el involucramiento de las comunidades locales en distintos trabajos, ya sea para tomar datos de manera adecuada y sin perturbar a las especies de aves marinas, ya sea para vigilar que los investigadores hagan bien su trabajo, para que estos también respeten la normatividad vigente en el área natural protegida, nos ha permitido en los últimos 10 años cuenten con 30 publicaciones científicas, 15 tesis, principalmente de maestría, y distintos productos que nos permiten tomar las decisiones necesarias en cuanto a las aves marinas presentes en nuestra área natural protegida. Todo esto me refiero a publicaciones científicas derivadas de los trabajos que se han realizado con aves marinas. Y bueno, todavía queda mucho por hacer, pero si los esfuerzos que realizamos pueden servir de ejemplo, o los protocolos generados y aquí presentados pueden ahorrar algunos años de esfuerzo para nuevas áreas naturales protegidas, nuevas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, u otros sitios como bahías y zonas costeras, creo que con gusto se pueden compartir para su replicación, y así que diferentes sitios o lugares puedan avanzar más rápido en la conservación de las aves marinas, que como ya nos dimos cuenta, muchas tienen grandes problemas de conservación y que hemos, no nada más en nuestra ANP, sino en las distintas ANPs, buscado la forma en cómo conservarlas. Bueno, pues como se pudieron dar cuenta, muchas de las problemáticas que tienen las aves marinas son bastante obvias, las vemos a cada rato. Y bueno, parte de la contribución, nosotros como ANP nos hemos esforzado bastante en tener programas para desarrollar protocolos estandarizados. Y estos protocolos estandarizados, como ya lo dije sobre la misma plática, pueden ser utilizados en cualquier otra ANP. El chiste de hacer estos protocolos es que puedan ser usados en cualquier área marino-costera para beneficio de las aves marinas, y con gusto sería nada más cuestión de ponernos en contacto y ver cómo nosotros podemos proporcionar esos protocolos para que más adelante a lo mejor se puedan comparar nuestros sitios, como lo estamos monitoreando, con el resto de las áreas que los puedan utilizar o quieran utilizar. Esa sería, digamos, la aportación. Y la otra, que en verdad es muy importante que en la sociedad las comunidades puedan ser integradas, y como también lo dije en la plática, que es muy importante, que debemos dejar en el pasado la parte en donde los investigadores van, hacen su trabajo, regresan a sus escritorios, publican y las comunidades no saben qué pasó. Eso ya tiene que quedar en el pasado. Lo que es el presente es que esos mismos investigadores puedan regresar a esas localidades y les puedan presentar el proyecto y que les digan cuáles son los beneficios que pueden tener ellos, ya sea de manera turística, como incluso el mismo avistamiento de aves, ya sea para que puedan conservar mejor sus sitios y que los valoren más. Ese sería, digamos, el mensaje que tendríamos que transmitir ahora en este presente y para el futuro, y dejar atrás como ya lo mencioné, la cuestión de voy, saco mis datos, regreso, publico y se acabó. Ese sería el mensaje. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel, súper interesante, y creo que al público en su conjunto también le va a parecer importantísimo. Algo que nos llama a nosotros la atención y por lo que le pedimos a Miguel que este día nos acompañase fue precisamente porque el asunto comunitario tiene que estar involucrado para la conservación
en este sentido, no solamente por las aves, sino por el entorno mismo, donde cada una de estas partes interactuamos, los hombres, los animales, el agua, el sol, el área en general. Y creo que Miguel ha puesto algo muy importante en la mesa, y es que también el incentivar el quehacer académico no significa, como bien lo acota aquí al último, ¿no? Levantar una investigación, de hacer un diagnóstico, se guardan los números y ya, sino que precisamente a partir de este proyecto Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas, tratamos de acercar el conocimiento a la comunidad, porque tiene que ser esta interrelación la que fomente, la que aliente a que todo sea cada vez mejor y sobre todo que nos demos cuenta que este proceso pandémico nos obliga a hacer un acto de reflexión muy concreto. Y creo que a lo largo de este tiempo de la charla de Miguel quedó muy claro qué es lo que puede suceder si no interactuamos de manera conjunta. Pues yo me congratulo el haber tenido este compartir con Miguel en su charla, en tenerlo acá. Miguel, que no sea la última vez en la que nosotros participamos contigo. Creo que esto va a alentar a nuestras futuras generaciones a un quehacer mucho más comunitario, mucho más colectivo, y creo que en eso coincidimos. Pues nada más me queda agradecer el favor de la atención de todos ustedes. Síganos acompañando, todavía nos falta el sábado y nuestro gran cierre el domingo. Aquí les esperamos. Muchas gracias. Hasta luego.